Buenas noches, hermanos. Hoy vamos con la tercera clase de Hebreos. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. El título de la clase es La majestad del Hijo de Dios. Vamos a hacer un resumen de la lección anterior. Y estuvimos analizando quién eran los israelitas. Los israelitas eran los del reino del norte. Estos del reino del norte fueron llevados cautivos por los asirios. Se mezclaron con ellos y de ahí surgieron los samaritanos. También tenemos los judíos, los reinos del sur, fueron llevados cautivos por los babilonios y estos regresaron a Jerusalén. Los del reino del norte nunca regresaron. Hoy se consideran se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. En cambio, los reinos del sur sí regresaron. Fueron llevados cautivos por los babilonios y regresaron a Jerusalén. En los tiempos del Imperio griego surgieron los saduceos. Los saduceos aceptaban la Torá. La Torá es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Los saduceos no creían en los ángeles ni creían en los espíritus. Los esenios era otra secta que surgió en los tiempos del Imperio griego. Ellos aceptaban el Taná. El Taná es la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la ley, los escritos y los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y también tenemos a los fariseos que aceptaban el Taná, o sea, el Antiguo Testamento completo, la Torá, los escritos, los profetas, pero también tenían la tradición oral, que era el Talmud. También hablamos de los judíos de habla aramea y los judíos de habla griega. Entonces, todo este conjunto de personas o de corrientes estaban dentro de los receptores de la carta a los hebreos. Pudieron haber habido descendientes de la secta de los saduceos, pudieron haber venido los descendientes de los esenios, de los fariseos y sobre todo los judíos de habla griega, porque el libro de la carta a los hebreos fue escrita en griego. Es irónico, ¿verdad? Porque uno puede pensar que la carta a los hebreos haya sido escrita en hebreo, pero no, fue escrita en griego para los judíos de habla griega. Hoy vamos a comenzar con Hebreos capítulo 1. Vamos a estudiar hoy solamente del versículo 1 al versículo 4, pero es un estudio bastante interesante y profundo y como dije hace un momento, aprendí muchísimo preparando este estudio y espero poder saber comunicarle lo que Dios nos quiere decir en estos 4 versículos. El versículo 1 de Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La palabra de Dios, hermanos, fue anunciada siempre de manera progresiva. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Habló a través de visiones y sueños. Le habló a través de los sueños a José, al mismo Daniel. También habló mediante voz audible. Lo hizo en la zarza ardiente a Moisés, cuando llamó a Moisés. También lo hizo en el monte Sinaí, cuando dio las primeras 10 instrucciones o lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. El pueblo escuchó también la voz audible de Dios por medio de mensajes directos a los profetas. Inspiró a Jeremías, a Isaías, a Malaquías, bueno, a cada uno de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, y no se dicen profetas mayores y menores porque sean menores en rango, sino por la cantidad de páginas de sus cartas. Los profetas mayores eran los profetas que más escribieron y los profetas menores los profetas que menos escribieron. Y también Dios habló mediante teofanías, o lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés, perdón, que se le apareció a Abraham, y luego los que fueron allá a Sodoma y Gomorra eran teofanías, o sea, representaciones de Dios. Dios mandaba a su ángel para comunicar el mensaje. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero estas eran revelaciones parciales, eran revelaciones progresivas y dadas en diferentes épocas y contextos. Pero lo interesante aquí, hermano, es el desafío que el escritor a la carta a los hebreos comienza dándole a los saduceos. Recuerden que los saduceos no creían en los libros, en los escritos, ellos creían solamente en los 5 primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
el escritor a los hebreos le dice, no, también nos habló por medio de profetas. En el versículo 2 dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Y aquí el escritor hebreo se va a centrar en el Hijo de Dios. Y nosotros nos vamos a centrar de ahora en adelante en el Hijo. ¿Y qué es lo que el autor de la carta a los hebreos quiere transmitir acerca de que en estos últimos días y los últimos días, en los postreros días, comenzaron, según el apóstol Pedro, desde el mismo momento en que predicó en Hechos capítulo 2, hasta que vengo a Cristo por segunda vez? En eso se refiere a los postreros días, o los últimos días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces vamos a hablar del Hijo. Según este texto, el Hijo tiene la autoridad plena. Si nosotros recordamos el momento de la transfiguración donde se le presentaron Moisés y Elías, Moisés representaba los primeros 5 libros de la ley, pero también se presentó Elías, que representaba a los profetas. Ya no es ni por la Torá ni por los profetas, ya no es por Moisés ni por Elías, sino es Dios el que en la transfiguración con una voz audible le transmite a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí presentes, y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces, el hijo tiene la autoridad plena. Ya no es guiarnos por Moisés, y es lo que va a decir cuando estudiemos el capítulo 2 de la carta. Ya no es guiarnos por los profetas, ni por lo que podía devenir de las profecías, sino ahora habla por medio de su Hijo Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús, y es lo que se va a centrar aquí de ahora en adelante, como dije hace un rato la carta. Jesús hecho hombre, ese Mesías que ellos habían aceptado, porque está escribiéndole a un grupo de personas que habían aceptado al Mesías, que se habían convertido al Cristo. Ese Jesús hecho hombre es el Hijo de Dios. Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio dice, y el verbo se hizo carne. Y en el versículo 1 había dicho que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Vamos a analizar un poquito más adelante ese pasaje. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que era necesario que el verbo de Dios se hiciera carne, o sea, se hiciera carne y sangre para venir a expiar nuestros pecados por medio de su muerte redentora. Entonces, en estos postreros días nos está hablando por medio de ese Mesías en el cual ustedes han creído. Era hijo de Dios porque el mismo Dios lo dijo en el momento del bautismo, en Mateo 3:17. Este es mi hijo amado, cuando Jesús salió de las aguas del bautismo. Este es mi hijo amado. O sea, Dios mismo testificó y Juan fue testigo de que Dios dijo, este es mi hijo. Igual que en el momento de la transfiguración. El mismo Jesús bendijo a Pedro cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le preguntó a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús fue, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesús bendijo a Pedro con esa bienaventuranza cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo por el cual nos hablan estos postreros días. Y el sumo sacerdote escuchó de labios del mismo Jesús que él era el Hijo. Cuando él le preguntó, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy, yo lo soy. El sumo sacerdote, cuando vaya el día de juicio, no va a poder decir que nunca lo supo, porque el mismo Señor Jesús confesó que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios por el cual Dios nos habla en estos postreros días. En el versículo 2 de Hebreos 1 dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces tenemos que Jesús como hijo es heredero de todo. Ahora esto es importante y quiero que nos centremos en los receptores de la carta. Los primeros receptores de la carta, que eran aquellos judíos helénicos que estaban leyendo la carta de primera mano, pero también para nosotros. Jesús como hijo es heredero de todo. Y nosotros, hermanos, nosotros, la misma palabra de Dios dice que nosotros también somos coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús es el heredero de todo.
y ustedes son coherederos con Cristo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Y el mensaje de la carta es para animar a que la gente no regrese, en el caso de ellos, a las tradiciones de la ley, a las tradiciones judaicas. Y en el caso nuestro, para que no regresemos al mundo o a las tradiciones religiosas. Que siempre tengamos presente que así como Dios constituyó al Hijo heredero de todo, también a nosotros nos ha hecho coherederos con Cristo. Pero toca padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí va a comenzar el escritor de la carta a los Hebreos a mostrar que Jesús no es solamente hijo, que no es solamente heredero, sino que es el que hizo el universo, porque en asimismo hizo el universo. Entonces Jesús como hijo es co-creador, co-creador, o sea, participó en la creación. En Génesis 1:26, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hagamos nos está denotando que hay una pluralidad en unidad. ¿Cómo es esa pluralidad en unidad? Pues más adelante el autor de Hebreo nos lo va a ayudar a aclarar y espero que podamos entenderlo. No es un concepto fácil de entender. Hagamos al hombre, estaban el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Todos estaban desde la eternidad. Todos fueron co-creadores, los tres fueron co-creadores, pero los tres tenían una misma naturaleza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de un rato. Entonces Jesús como hijo es co-creador. El mismo apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por él, o sea, por el verbo, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús como hijo es co-creador. Jesús participó en la creación. El verbo participó en la creación. Se empezó a llamar Jesús cuando se hizo carne, pero existía desde la eternidad. Sigue diciendo el texto de Hebreos, y aquí comienza la profundidad, hermanos. Y quiero que usted ponga bastante atención, porque estos versículos que siguen de Hebreo es sustancia pura, es profundidad. Dice la Biblia, el cual, está hablando de el cual se refiere a Jesús, al Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús como hijo, recuerde que está hablando del Hijo. Jesús como hijo, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley y que los judíos, a los cuales ellos son los receptores de la carta, entendían muy bien este evento, la gloria de Dios consistía de una luz cegadora en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, no podían mirar el resplandor, enceguecía. Pero en este tiempo, en los postreros días, la gloria de Dios, su Hijo, siendo el resplandor de su gloria, es la luz reveladora en el Nuevo Testamento. En la primera clase vimos que el Nuevo Testamento era figura y el Antiguo Testamento era sombra. La figura es la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, el cual ahora, por el cual Dios nos habla en estos días. En el Antiguo Testamento eran las sombras, el mensaje era sombra. En el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo es la luz reveladora, es la figura misma de las cosas. Jesús es la emanación perfecta y la manifestación visible de esa gloria. La gloria que antes estaba velada en el Antiguo Testamento, ahora se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice que hasta el día de hoy, cuando él escribe la carta, pero también hasta el día de hoy, siglo XXI,
Todavía hay personas que leen la ley de Moisés, pero tienen un velo que no les permite ver con claridad. Ese velo ahora es quitado por Cristo Jesús, el cual es el resplandor de la gloria de Dios. No es un reflejo. Y ponga atención porque aquí donde viene empiezan los conceptos que si nos perdemos no vamos a entender ni papa. Jesucristo no es un reflejo. No es cuando usted va y se ve en el espejo y ve un reflejo de su imagen. No es un reflejo. Es la imagen misma. El resplandor. Es el haz de luz que emana del sol o el agua que emana de la fuente. Imagínese el sol y del sol se desprende un rayo de luz. Bueno, ese rayo de luz es parte de la misma fuente de energía del sol. No es la luz que se refleja a través de un objeto, no, es la luz misma que viene del origen de Dios. En pocas palabras, como lo va a decir el autor de la carta de los Hebreos en el siguiente versículo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y aquí viene más profundidad, hermanos. Jesús, como hijo, es la imagen misma de su sustancia. Entonces, aquí hay dos palabras que vamos a entender hoy, si Dios lo permite así. La palabra imagen y la palabra sustancia. Vamos a analizar primero la palabra imagen. La palabra imagen viene de una palabra griega carácter, que no es como nosotros conocemos carácter. No, es la palabra griega carácter, que significa una representación exacta. O sea, la imagen misma. No es una copia, es la imagen misma de Dios. Y en todo el Nuevo Testamento se usa solamente en este pasaje del Nuevo Testamento esta palabra carácter y se refiere a una reproducción exacta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar otras palabras que se traducen como imagen. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen aquí en este texto es la palabra griega eikon, o que nosotros conocemos como ícono. Un ícono es una imagen que es semejante o parecido. Una foto es un ícono. Una foto suya es un ícono. Es semejante a usted, es parecido a usted, pero no es la imagen misma de su sustancia. No es una reproducción exacta. Es simplemente semejante o parecido. Eso es lo que significa la palabra ícono. Una imagen, una estatua representa o semeja a una persona, una foto, cualquier cosa que devenga y tenga una semejanza o un parecido de alguien, eso es un ícono, pero no es la palabra carácter, que es la que está usando el escritor de Hebreo. También en 2 Corintios 4:4 se refiere a Jesús como la imagen de Dios. También usa la palabra eikon o la palabra ícono en la traducción al español. Y de la misma manera, en 1 Corintios 11:7, el apóstol Pablo utiliza la palabra griega eikon para referirse al hombre como imagen de Dios. Entonces nosotros somos la imagen de Dios, pero nosotros no somos el carácter, sino el ícono. Nos asemejamos, somos, como él lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Cristo no es imagen ni semejanza. Cristo es el carácter, pero no el carácter en lo que se define en nuestro español, sino la representación exacta del Señor, de Dios. Jesús como hijo es la imagen misma. ¿La imagen misma de quién? De su sustancia. Entonces, carácter se refiere a un duplicado exacto, mientras que icon o ícono se refiere solamente a tener rasgos representativos. En resumen, esta partecita, carácter es igualdad, es identidad total, es representación exacta. La otra palabra que traduce como imagen, que es icon o ícono, significa semejanza o parecido. Entonces, ponga bastante atención aquí. Algo puede ser semejante sin ser igual, pero si algo es igual, también es semejante.
Esta definición yo la aprendí muy bien cuando estudié triángulos en matemáticas. Triángulos semejantes es que tengan los mismos lados y los mismos ángulos. Triángulo isósceles pequeño es semejante a un triángulo isósceles grande. Eso es semejanza. Pero un triángulo igual a otro si mantienen la misma figura, tengan los mismos lados, los mismos ángulos, sean iguales. Algo puede ser semejante sin ser igual, pero si es igual, también es semejante. Entonces, Cristo es la imagen, no la semejanza. Nosotros somos semejanza de Dios. Cristo es la imagen, la igualdad misma de la sustancia de Dios. O sea, si vemos a Cristo, vemos a Dios. Si vemos a Cristo, vemos al Padre. Él se lo dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes no han visto al Padre. Entonces, Cristo, el ver a Cristo, es ver a Dios, porque Cristo es la imagen, el carácter misma de la sustancia de Dios. Ahora vamos a estudiar qué significa que sea la imagen de su sustancia. Y nos podemos preguntar de su sustancia. Y aquí viene el concepto más profundo todavía. No se quede dormido. El ejemplo del rayo de luz y del agua que teníamos hace un momento. Y ahorita vamos a ver cómo aplicamos esa analogía. ¿Qué significa sustancia? Sustancia va a venir de otra palabra griega que se llama hipóstasis, que concretamente es esencia, es la esencia, es la imagen misma de la esencia, esencia de Dios, de la sustancia de Dios. Cuando dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, hipóstasis, el autor está afirmando que Jesús no es simplemente un reflejo o una representación de Dios, sino que es la expresión exacta y perfecta de la misma sustancia, de la misma esencia o ser de Dios Padre. Todo lo que hay en Dios Padre, también lo hay en su Hijo Jesucristo, que es de quien estamos hablando en este momento, pero también lo hay en el Espíritu Santo. Todo, todo lo que es parte de la sustancia, de la esencia de Dios que está en el Padre, está en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero ahorita estamos hablando del Hijo. El Padre creador, el Hijo es creador, como lo acaba de decir el escritor de la carta a los Hebreos. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente. Y más adelante vamos a ver cómo que es omnipresente. Vamos a ver, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. La sustancia de Dios, Cristo es la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesús no solo se parece a Dios, sino que comparte la misma naturaleza, el mismo ser y la misma realidad sustancial con el Padre. Así como el Padre recibe honra, el Hijo debe recibir la misma honra. Así como el Padre recibe gloria, el Hijo debe recibir la misma gloria. En el contexto de la epístola a los Hebreos, en el versículo 3, la palabra griega hipóstasis se refiere a la sustancia o a la persona de Dios el Padre. Porque hipóstasis en este momento, cuando dice es la imagen misma de su sustancia, de su, está hablando del Padre. El Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Entonces el Hijo es uno y el Padre es otro, aunque son la imagen misma. Hipóstasis significa la individualidad. Por lo tanto, Jesús, el Hijo, es la imagen o el sello perfecto de la hipóstasis, la sustancia persona del Padre. En las analogías que vimos, es la hipóstasis sería el sol o la fuente. Es la realidad, la sustancia, el origen. Es como que el Padre es el sol. La imagen, Jesús, sería el haz de luz que tiene la misma sustancia, pero el rayo de luz desciende del sol. El rayo de luz es de la misma sustancia que el origen, que es el sol. O sea, es la manifestación perfecta y directa de esa realidad u origen. Conceptos que son difíciles de entender, sí, son difíciles de entender. El texto nos dice que Jesús no es un reflejo.
Jesús no es una copia imperfecta, sino la manifestación total de la naturaleza de Dios Padre, así como la luz es la manifestación total del sol y el agua es la manifestación total de la fuente. Pero no estamos hablando del rayo de luz que se refleja en el espejo. No. Ya cuando el rayo de luz se refleja en el espejo ya no es la misma sustancia. Es el rayo de luz antes de llegar al espejo. Es el agua antes de llegar al vaso. Es lo que es la misma sustancia del Padre. Ahora, este concepto es crucial porque establece el concepto de la divinidad de Cristo. Es lo que con el tiempo se va a conocer como la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no es una palabra bíblica, pero su concepto, su enseñanza, su doctrina es correcta. Pero ahorita vamos a ver de dónde surge esa doctrina o por qué se llegó a estas explicaciones tan profundas, que es lo que estamos viendo aquí. El tema de la divinidad de Cristo ha sido un tema muy discutido a través de los siglos. Muchas enseñanzas erradas han surgido por no entender el tema en cuestión. Durante el primer siglo surgieron dos tipos de enseñanzas que fueron inmediatamente corregidas por los apóstoles. La primera es el docetismo. El docetismo era una enseñanza que venía del gnosticismo y fue combatido por Juan. ¿De qué se trataba el docetismo? Era una enseñanza que sostenía que Jesús solo parecía un ser humano, solo parecía ser humano. Es lo que hoy día llamaríamos un holograma. Creían que su cuerpo físico era una ilusión, o sea, un fantasma, pues. Lo veían, pero cuando lo tocaban no podían, no había algo, no había carne donde tocar. Creían que su cuerpo era físico, que su cuerpo físico era una ilusión, ya que la materia era vista como mala. En ese tiempo, la carne era mala y lo espiritual era bueno. Entonces, por lo tanto, el Mesías, el Cristo, que es la bondad de Dios, no podía venir en carne porque la carne es mala. De eso se trataba el docetismo. Y luego se fue desarrollando con el tiempo. Hubo una persona en el siglo II, siglo III que llamaba Marción, que incluso decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Fíjense ese tipo de confusiones que había. Y es lo que Juan en este caso va a combatir en el docetismo. Por lo tanto, dicen ellos, los docetas decían, Jesús no habría sufrido ni muerto realmente, porque no habría venido en carne. Un holograma, hoy conocemos eso como un holograma, no tiene sustancia, no tiene peso ni tiene materia. El docetismo negaba que el cuerpo de Jesús tuviera una naturaleza. Y aquí vamos a entrar a otro concepto que es ousia. Ousia significa naturaleza. Escriba ahí, hipóstasis es persona, ousia es naturaleza. El docetismo negaba que el cuerpo de Jesús tuviera una naturaleza humana, o sea, no había venido en carne. Decían, el cuerpo de Jesús no tiene una naturaleza humana, real y física. Y esto lo combate Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, el verbo era Dios, y en el versículo 14, y el verbo se hizo carne, se hizo carne. Y en 1 Juan 4, 2, 3 dice que todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne tiene el espíritu de error y es anticristo, el que se oponía al hecho de que Cristo haya venido en carne. Entonces el docetismo decía, no, está bien, Cristo vino, es el Mesías, pero no vino en carne. Y Juan le dice, no, el Mesías sí vino en carne. Otra enseñanza era el serintianismo o adopcionismo. Esta enseñanza afirmaba que Jesús sí era un hombre real, sí vino en carne, pero que la divinidad, el Cristo, descendió sobre él en su bautismo y lo dejó antes de la crucifixión. O sea, sí vino como bebé, en su bautismo fue que la divinidad vino sobre Cristo y antes de la crucifixión dejó de ser Dios, Dios se apartó de él. Por lo tanto, dice esta doctrina, Jesús era un hombre, pero no era Dios. La divinidad estaba separada de la persona de Jesús. Y Pablo dice en Colosenses 2:9, dice, en él
habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad, desde que nació hasta que murió en la cruz. En Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, y después resucitado, pues más todavía. Luego vinieron siglos posteriores. En los siglos que siguieron a la muerte de los apóstoles también se desarrollaron algunas enseñanzas erradas acerca de la persona de Jesús como hijo de Dios. Ya no estarían los apóstoles, ya habrían muerto los apóstoles para defenderlas, pero sí surgirían los llamados padres apostólicos, líderes de la primera generación que recibieron la enseñanza directamente de un apóstol o de sus discípulos, como por ejemplo Clemente, Policarpo. Sin embargo, en los siglos posteriores, ya cuando murieron los padres apostólicos, a medida que las herejías se volvían más complejas, porque las herejías sobrevenían más acerca del concepto de la divinidad de Jesús y se venían más complejas. Dios levantó una nueva generación de líderes y teólogos que la historia los conoce como los padres de la iglesia. Entonces tenemos los padres apóstoles, tenemos los apóstoles, los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Todo esto es parte de la historia de la iglesia. Qué interesante. Estos fueron conocidos como los padres de la iglesia y desarrollaron un lenguaje preciso como la unión hipostática. Y ahorita vamos a ver qué es la unión hipostática. Viene de hipóstasis, viene de persona, como la unión hipostática, no para introducir una enseñanza nueva, no, ellos no se encargaron de introducir una enseñanza nueva, sino para confirmar y proteger la verdad bíblica sobre la persona de Cristo que había sido transmitida por los apóstoles. O en pocas palabras, lo que estamos estudiando aquí del escritor de la carta a los hebreos. Para ello, los padres de la iglesia usaron términos técnicos y aquí es donde se nos vuelve un poquito chicha la cosa, pero vamos a traducirlo al español para poder entenderlo. Para ellos los padres de la iglesia usaron términos técnicos que no se encuentran en la Biblia, pero cuya definición y realidad sí están sólidamente fundamentadas en las escrituras. Entonces, no porque algo no aparezca como palabra en la Biblia es antibíblico, sino que al transcurrir del tiempo tuvieron que usar estos términos técnicos para poder explicar y que la gente pudiera entender, conocer o entender acerca de este tema tan importante como era la divinidad de Cristo. Este punto es crucial porque muestra que la teología no fue un ejercicio de invención, sino fue una defensa. Entonces tenemos conceptos como la unión hipostática. El término no está en la Biblia, ese término unión hipostática no está en la Biblia, pero la realidad de que Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana, es el eje central de toda la narrativa del Nuevo Testamento. Entonces Jesús es una persona, una hipóstasis. El Padre, hipóstasis, el Espíritu Santo, hipóstasis, tres hipóstasis. Pero Jesús tenía una ousia. Ousia es naturaleza. Ousia significa naturaleza. Jesús tenía una ousia divina. El Padre tenía una ousia o naturaleza divina. El Espíritu Santo tiene una ousia o naturaleza divina. Lo único que Jesús, cuando se hizo hombre, también adoptó la ousia o la naturaleza humana. Entonces Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesucristo como persona es verdadero hombre y verdadero Dios. Y en hecho, en el Juan capítulo 3 dice que debemos creer en Jesús como el Hijo del Hombre y también debemos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Debemos creer que Jesús fue hombre y Jesús fue Dios, pero en una persona. ¿Cuál era el problema? Y los enredos de un hombre por allá llamado Nestorianismo. Decía que eran dos personas, que era la persona de Jesús como hombre y la persona de Jesús como Dios. Y no, es una persona con dos naturalezas, con dos ousías. Y ese es el otro término, ousía e hipóstasis. Los padres de la iglesia tomaron esta palabra del griego y le dieron un significado teológico específico para describir a un solo Dios con tres personas. Entonces, ousía, cuando hablemos de ousía, significa naturaleza. Y cuando hablemos de hipóstasis, significa persona. Persona, naturaleza. Jesucristo, una persona con dos ousías.
una persona con dos naturalezas. Y la palabra Trinidad, que tampoco está en la Biblia, pero el concepto de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo está en la Biblia, de principio a fin. Tres hipóstasis, tres personas que están desde la creación hasta la gran comisión. En el bautismo de Jesús, ¿quién se bautizó? La persona de Jesús. ¿Quién vino como en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Y quién habló desde el cielo? Este es mi Hijo amado, el Dios Padre. ¿Cuál es el problema? Que en el transcurso de la historia hay gente que ha dicho, no, 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 no son tres, sino son uno solo y se enreda todo. Y no es lo que está diciendo aquí el escritor de la carta a los hebreos. Entonces Jesús como hijo es la imagen misma de su sustancia. Sustancia es hipóstasis, concretamente esencia, la persona. Cuando dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, el autor está afirmando que Jesús no es simplemente un reflejo o una representación, sino que es la expresión exacta y perfecta de la misma esencia o ser de Dios Padre. Es decir, Jesús no solo se parece a Dios, sino que comparte la misma naturaleza, el mismo ser y la misma realidad sustancial con el Padre. Y este concepto es crucial porque establece la divinidad de Cristo. La hipóstasis se refiere a la sustancia individual o persona que posee la naturaleza. En este caso, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo son tres personas, tres hipóstasis que poseen una naturaleza, una ousia, y en este caso es una ousia divina. La ousia es la naturaleza en sí misma. En este sentido, hay diferentes tipos de ousia, hay diferentes tipos de naturaleza. Está la naturaleza divina, ousia divina, que es la atribuible solo a Dios. Solo Dios tiene naturaleza divina, que también es traducido como deidad. Solamente tres personas tienen naturaleza divina, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ousia espiritual significa que es alguien de naturaleza solamente espiritual. Entonces esta es la naturaleza de los ángeles, que en la próxima clase vamos a hablar acerca de los ángeles. La ousia humana, o sea, la naturaleza humana, es una naturaleza que es dual. Somos nosotros que tenemos espíritu y cuerpo. Es espiritual y es biológica. No son dos naturalezas, es una naturaleza dual, espiritual y biológica. Los ángeles solamente espiritual. Los ángeles no tienen cuerpo biológico. Los animales, que es otro tipo de ousia, la ousia animal, naturaleza animal, solo es biológica. Los animales no tienen espíritu. Y también tenemos la ousia vegetal, que es la naturaleza vegetal. Entonces, todas estas son tipos de ousia, pero lo interesante aquí, hermano, y que debemos entender es que la naturaleza es la parte inherente al ser. Usted, con su ousia humana o su naturaleza humana, usted no puede dejar de ser un ser humano, aunque hay seres humanos que se comportan como bestias, pero no pueden dejar de ser, no se pueden despojar de su naturaleza humana. Todo ser humano tiene cuerpo y espíritu, y ambos hacen que sea una vida, alma, cuerpo y espíritu. Un animal es solamente naturaleza animal. Un animal no puede llegar a ser un humano porque no puede llegar a tener espíritu. Por eso que el hombre no puede descender del mono, porque el mono es de naturaleza animal. Y el hombre tiene su ousia dual, que es espiritual y biológica. Y de la misma manera, la naturaleza divina, que es inherente al ser, que solamente la tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se pueden despojar de esta naturaleza. O sea, así como el hombre no puede despojarse de su naturaleza humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las únicas tres hipóstasis, las únicas tres personas que tienen naturaleza divina, no pueden despojarse de esa naturaleza. Así como usted y yo somos de naturaleza humana, pero usted es una persona y yo soy otra persona. Somos dos hipóstasis, pero tenemos la misma naturaleza. Ellos son tres hipóstasis, pero tienen la misma ousia divina, la misma naturaleza divina. ¿Por qué es importante este concepto? El apóstol Juan decía, el verbo era con Dios, en Juan 1:1. El verbo era con Dios. El verbo de naturaleza ousia divina era con
Dios, estaba con Dios. Una hipóstasis estaba con otra hipóstasis. Una persona estaba con otra persona. Esto se refiere a la hipóstasis. El verbo era una persona, hipóstasis distinta, y un con, el verbo era con Dios, un con que estaba cara a cara con el Padre. Otra hipóstasis, que también es otra persona. Así que este pasaje nos muestra la distinción de personas dentro de la Trinidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora nos dice que el verbo era Dios, ousia divina. Esto se refiere a la ousia, a la naturaleza divina. El verbo no es un Dios menor, como lo hacen ver los testigos de Jehová cuando escriben, y el verbo era un Dios en la traducción del Nuevo Mundo. No, el verbo no era un Dios menor ni un Dios diferente, no era un reflejo ni siquiera de Dios, era de naturaleza divina, de la misma sustancia de Dios. Es Dios en su misma esencia o naturaleza divina. El Verbo y el Padre comparten la misma ousia, la misma naturaleza divina, la misma deidad. Deidad se refiere solamente cuando se trata de naturaleza divina, de ousia divina. El Verbo era Dios, el Padre era Dios, porque ambos eran de la misma naturaleza. Y hablamos también lo mismo del Espíritu Santo. La ousia, como dije hace un ratico, es inherente al ser. Usted y yo somos seres humanos, ousia humana, y no podemos despojarnos de ella. Aunque nos comportemos como animales, a veces no podemos despojarnos de la naturaleza humana. En resumen, Juan 1.1 nos enseña que el verbo tiene una hipóstasis distinta a la del Padre, pero ambos comparten una misma ousia. En pocas palabras, Juan 1.1 nos enseña que el verbo tiene en el Padre una persona, en el Hijo otra persona, pero ambos comparten la misma naturaleza, la naturaleza divina. Y el verbo se hizo carne, es entonces el momento en el que el verbo adopta la ousia humana, la naturaleza humana. El verbo se hizo carne, Juan 1.14 y Hebreo 2.14, más adelante el escritor de la carta de los Hebreos va a decir que se hizo semejante a nosotros en carne y sangre. Se hizo carne, pero no dejó su naturaleza divina, no se despojó de su naturaleza divina. El Hijo de Dios adoptó la ósea naturaleza humana de manera completa. ¿Por qué de manera completa? ¿Y por qué se refiere a una manera completa? De cuerpo y espíritu. O sea, vino como carne y vino como con su espíritu humano, de naturaleza completa. Su hipóstasis, su persona, como persona no varió. Siguió siendo la misma persona. Una persona hipóstasis con dos ousias, divina y humana. Porque en él habita corporalmente, decía el apóstol Pablo, toda la plenitud de la deidad. Este es el corazón de la unión hipostática, una sola persona divina que subsiste perfectamente en dos naturalezas, la divina y la humana. La persona del Hijo de Dios, su hipóstasis no cambió por hacerse hombre, sino sigue siendo la misma persona que estaba con Dios de la eternidad. Sin embargo, en su hipóstasis, en la que habitaba en la naturaleza divina eterna ósea, ahora subsiste también en la naturaleza humana. O sea, en la persona de Jesús está la naturaleza humana y la naturaleza divina. A su naturaleza divina no se le quitó nada, sino que a ella se le unió una naturaleza humana completa, sin confusión, sin ni separación. Y aquí apreciamos aún más el amor de Jesús por la humanidad. ¿Por qué? Ahora fíjense en este otro concepto que vamos a estudiar ahorita. El apóstol Pablo en Filipenses 2.6 al 8 escribió esto, mire, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mucha gente no entiende este texto y dice, pero ahí dice que se despojó a sí mismo. Y mucha gente se pregunta, ¿se despojó de su naturaleza divina? Y la respuesta inmediata es no, porque la naturaleza inherente al ser es lo que él es de naturaleza divina, no puede despojarse de la naturaleza divina. Entonces, el despojó ahí significa otra cosa. Analicemos la palabra despojar. Y aquí viene otro término griego, el término kenosis.
proviene del griego ekenosen, que significa se vació o se despojó a sí mismo. Y se encuentra en el texto que acabamos de leer. No significa que Jesús se despojó de su naturaleza divina ni de sus atributos. Jesús como hipóstasis, como persona, teniendo la naturaleza divina, seguía siendo omnipresente, seguía siendo omnisciente, seguía siendo omnipotente, porque era la sustancia misma de Dios, ya que la divinidad no puede ser disminuida. Significa que su hipóstasis, su persona divina, eligió él, por eso que aquí vemos el amor de Dios tan grande. Él eligió someterse voluntariamente a las limitaciones de su naturaleza humana. No fue que él se desprendió de su naturaleza divina, no, sino como adoptó naturaleza humana, él eligió voluntariamente someterse a las limitaciones de su naturaleza humana. Eligió voluntariamente no usar de forma plena los privilegios de sus atributos divinos para poder vivir una vida plenamente humana, para poder vivir como uno de nosotros, ser semejante a uno de nosotros. Aún fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero como él no dejó de ser Dios, como no se despojó de su naturaleza divina, sino que decidió someterse voluntariamente a a la naturaleza humana, hubo ocasiones en que sí mostró quién era en su condición divina. Caminar sobre las aguas. Mateo 14, 22 al 33. En este momento demuestra su control sobre las leyes de la física, algo que va más allá de la capacidad humana. Al hacerlo, mostró su poder divino, mostró que era Dios y su dominio sobre la creación. Otro ejemplo, la transfiguración. En esos textos bíblicos están ahí. La gloria divina de Jesús, que normalmente estaba velada por su naturaleza humana, se manifestó de manera visible. Fue un momento en el que la luz de su deidad brilló a través de la fragilidad humana de su humanidad. Otro ejemplo, que no lo tengo ahí, cuando bajaron el paralítico, y los fariseos que estaban ahí comenzaron a cavilar en sus corazones, a pensar. Ellos estaban pensando, los fariseos no estaban manifestando a voz populi, ellos no estaban diciendo quién es este, sino ellos estaban pensando quién es este si el único que puede perdonar pecado es Dios. Y Jesús pudo leer sus pensamientos, sus corazones. Y eso es algo que se atribuye solamente a Dios. Dios y el hombre es el único que conoce los pensamientos de tal. O sea, sus pensamientos, hermano, solamente los puede conocer usted y Dios. Nadie puede leer sus pensamientos. Solamente usted y Dios. Y Jesús leyó o escuchó los pensamientos de ellos. Mostró que su naturaleza divina, porque es inherente a ella, mostró que era Dios. Y otros milagros, los milagros de Jesús, como curar a los enfermos, resucitar a los muertos, calmar tempestades, no eran simplemente actos de un profeta poderoso, eran actos de un ser que tenía poder divino sobre la enfermedad, la muerte y la naturaleza. En cada uno de estos casos, su hipóstasis, su persona actuó en perfecta armonía con su ousia, con su naturaleza divina, para realizar lo que su naturaleza humana, lo que su ousia humana no podía hacer por sí sola. Estos momentos, como caminar sobre las aguas o la transfiguración o el leer los pensamientos de las personas, no contradicen el hecho de que se haya sometido a las limitaciones humanas. Por el contrario, confirman. Por el contrario, mostró que el momento que él podía pasar por encima de esas limitaciones humanas como Dios. Son pruebas de que la persona del Hijo de Dios en su esencia divina, hipóstasis, permaneció intacta y que él tenía el control total sobre su naturaleza humana. Él podía vivir como un hombre, pero en cualquier momento podía manifestarse como el Dios que él era. Hemos estudiado la doctrina de la unión hipostática y la kenosis, doctrinas que no son de fácil entendimiento. Resumen, hipóstasis, la imagen misma de su sustancia, es la representación exacta de la hipóstasis de Dios. Jesús no es una copia o un reflejo imperfecto. Él no solo se parece a Dios, sino que es la manifestación exacta de su ser y esencia. A través de Jesús, la naturaleza invisible de Dios se hace visible. Al ver a Jesús estamos viendo la esencia misma, la hipóstasis del Padre. Él es la revelación completa de la divinidad. Al adquirir la naturaleza humana, la ousia humana no se vació, se despojó, kenosis, de la sustancia del Padre, hipóstasis divina, sino que voluntariamente se sometió a ella, aunque hubo ocasiones en las que decidió sacarla a relucir. La unión hipostática
dos naturalezas, dos ousias en un solo ser. Esto lo estudiaremos en la próxima lección, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Entonces, en la próxima lección abarcamos este texto del versículo 3, no pudimos llegar a terminar ni siquiera el versículo 3 y el versículo 4, y hablamos de los ángeles. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy.